Hola, hola amigos, ¿cómo están? Excelente día, les saluda su amigo Julio Carvajal de acá de la ciudad de Monterrey, hoy 6 de mayo del año 2020. La verdad que para mí es un placer siempre estar aquí con ustedes, tener alguna información novedosa, de valor y creativa. Y el día de hoy no es la excepción y sin tanto preámbulo, tengo un mensaje, un pensamiento y una reflexión. Es una información que hace tiempo me platicaron, me dejó impresionado la enseñanza de esta reflexión, de esta historia, que es una historia de la vida real, pero no me había caído el 20 hasta que después me puse a meditar y dije, wow, qué tremenda historia. Esto lo tiene que saber toda la gente que me ve, tiene que escucharla y tiene que sentirlo. Entonces me di a la tarea de buscarlo, la verdad que sí batallé para conseguirla. En español, si acaso nada más una página la tiene esta historia. En inglés algunas pocas y en hebreo sí, varias fuentes, pero como mi hebreo no es muy bueno y el inglés pues sí lo domino, pero quería yo leerla en español para comprender un poco más de algún autor que hablara nuestro idioma, bien lo que me podría esta historia impregnar en mi persona, ¿verdad? Parte de alguien que ya la había leído y la había transcrito, ¿verdad? En nuestro idioma. Así que les voy a platicar una historia esperando y sea breve y no me alargue mucho. Esta historia está basada en una familia de apellido muy común que algunos ya conocemos y es muy, muy famosa esta familia. Incluso se habla en videos, en muchos lugares, de que pues es una de las familias que controla el mundo, por ahí dicen en ciertos videos, ¿verdad? Que son los dueños de ellos y otras familias son los dueños de los bancos mundiales, del Fondo Monetario Internacional, dueños de farmacéuticas, dueños de empresas transnacionales y X, etc., etc. En muchos videos se dice o se alude a ellos en cuanto a temas negativos, pero pocas veces se ha hablado de cosas positivas, que no todo es malo, ¿sí? Aunque sabemos que en ocasiones las personas pues pueden tener emociones o acciones no muy benéficas para la humanidad, pues hay que estudiar bien a las personas, conocerlas bien, darles el derecho de prórroga, de que pues podamos conocer su pasado, y pues comprender un poco de la enseñanza de su familia. La verdad que esta familia no es mala, es gente como tú y como yo, gente que pues hace negocios, gente que busca, claro, estos son ya niveles, híjole, pues lo más alto de, de lo alto de la elite del mundo. Pero yo no creo que ellos en el fondo quieran ser malos, yo más bien creo que ya son mover las piezas de ajedrez, mover por ahí algunos puntos claves y pues para ellos es como estar jugando un Monopoly, estar jugando un turista, no sé. Son negocios, son piezas y pues como tienen ellos una visión muy amplia, pues obviamente ya lo ven como un tablero de ajedrez. Tú ves como un tablero de ajedrez tu colonia, de que voy a poner esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer este negocio y voy a rentar ese local, porque tu visión es corta o mi visión es corta. Hay quienes tienen una visión más amplia nacional. Sabes que yo voy a hacer esto en tal estado y en este estado y en Jalisco y en Nuevo León y en Texas y en California, no sé. Y hay gente que tiene una visión más amplia, incluso Elon Musk tiene una visión galáctica. Ese hombre ya está en otra esfera. Pero bueno, vamos a hablar de una familia. Eso te lo digo para que no te predispongas, ¿sí? Y cuando escuches el apellido de la familia, no quites el video, no, date el tiempo de escuchar esta historia, esta información. Quizá la familia ya en la actualidad no es lo que fue esta historia, pero son una consecuencia de algo que un familiar, un pariente de ellos hizo, ¿sí? Y ahorita te voy a leer yo la historia. No la vas a encontrar fácilmente en internet. Si gustas, yo te puedo pasar la fuente. Aquí abajo te dejaré todas mis redes sociales. Con gusto mándame un mensaje, un WhatsApp, un privado a mi Facebook, un privado a mi Instagram y con todo gusto te paso la liga, porque vas a batallar para encontrarla. Así que yo te la voy a leer, me la sé de memoria, pero como quiera te la voy a leer. La historia de esta familia, como te comento, una familia que quizá en la actualidad no es ya de lo que se habló esta historia. Quizá esta familia ya no es observante, quizá incluso ya no es religiosa, no sé totalmente porque es una familia muy enigmática, pero sus antepasados
o un antepasado en particular, sí fue una persona muy temerosa y muy conocedora de Dios. Entonces vamos a hablar de ellos. Y en este video, fíjense ya 5 minutos de introducción, en este video les voy a narrar la historia de una familia muy poderosa, no sé si buena o mala, pero es una familia que tiene algo que enseñarnos y quizá, como te digo, no esa familia en la actualidad, quizá el pasado de esa familia. Y vamos a hablar de la familia de los Rothschild. No voy a ahondar mucho en el tema de quiénes son, de dónde son, si son de Inglaterra, de Alemania, de Holanda. Métete a internet, estudia de dónde son los Rothschild de la actualidad, dónde residen, dónde viven, sus empresas, y la historia que te voy a narrar te va a dar un panorama de lo que ellos eran en tiempos pasados. Entonces comenzamos, vamos a narrarlo, voy a leer y quizá no lo narre de un jalón, quizá vaya parando, y vamos a ir hablando, haciendo algún énfasis en cierto renglón o cierto párrafo, ciertas ideas, ¿verdad? Dice aquí, ¿quién no ha escuchado hablar alguna vez de la ilustre familia Rothschild? Rothschild, célebre tanto por su inmensa fortuna como por sus buenas obras, ¿verdad? Ahí está. Ellos tienen, es muy bien sabido y bien conocido que ellos hacen muchas obras de caridad y tienen muchas fundaciones, ¿verdad? Al igual que el Vaticano, de repente el Vaticano se le dice, oye, el Vaticano no hace nada. Yo no soy católico, pero bueno, hay que saber aceptar. Hay gente que dice, el Vaticano no hace nada. Si donaran todo lo que tienen, se quitaría el hambre. El Vaticano efectivamente sí tiene muchas casas hogares, tiene cientos y miles de casas hogares en todo el mundo. O sea, a veces se ve cierta cosa nada más. No esperemos enterarnos de todo. O sea, la verdad que hay cosas que no se ven y son más válidas. Entonces, fortuna como por sus buenas obras. Su fundador fue Meyer Angel Rothschild, o sea, el fundador de esta familia, como quien dice. Nacido en Frankfurt, sí, Frankfurt, pues es en Europa, hace más de 200 años, sí, fíjense, hace más de 200 años fue esto. Pertenecía a una familia que se distinguía por su religiosidad, o sea, si eran religiosos, eran judíos, religiosos, observantes. En el ámbito del judaísmo se manejan dos términos. Los seculares, que no practican nada, son judíos de su persona, su esencia. Están los observantes o religiosos. Y hay otros que se les llaman los ortodoxos. Entonces dice aquí que eran personas religiosas, ¿verdad? Su padre, Moisés Rothschild, que falleció un año después del bar mitzvah de Meyer Anschel. ¿Cómo se llamaba él? ¿De quién vamos a hablar? Meyer Anschel, ¿sí? Meyer Anschel Rothschild, ¿sí? Su padre se llamaba Moisés Rothschild. Dice por aquí que falleció un año después del bar mitzvah de Meyer Anschel. ¿Qué es el bar mitzvah? El bar mitzvah es la iniciación de todo judío varón, ¿sí? Cuando tienes cierta edad y que ya te conviertes en un hombre, ¿sí? Haces tu bar mitzvah, en el cual en la sinagoga, toda la comunidad, tu comunidad judía, los varones te reciben como ya un hombre parte de la sociedad. Desconozco ahorita el dato de a qué edad exactamente, si es una edad en particular en cada judío. Yo soy evangélico, cristiano, judeo descendiente, sí, tengo ascendencia judía, mas no soy todavía tan conocedor de todas las cosas. Si alguien me quiere iluminar y quiere comentar aquí, en sí que es el bar mitzvah, exactamente a qué edad se hace, ¿sí? Aquí está, bar mitzvah, ¿sí? No es como la primera comunión, no, no tiene nada que ver. Eso es más como algo de un encuentro con tu comunidad de varones y un compromiso con Dios de que ya eres un hombre hecho y derecho. Que te comprometes a estudiar la Torah, que te comprometes en servir a la sociedad y en hacer lo que debes de hacer como judío, ¿verdad? Yo no he hecho el bar mitzvah, no crecí en esa enseñanza. Entonces, él falleció un año después y él quería que su hijo fuera rabino. O sea, él quería que Menche Anschel, aquí está, perdón, Meyer Anschel, Meyer, fíjense, es un apellido común, es un apellido judío, Meyer Anschel. En México hay muchos Meyer. Este, eh, Quería que su hijo fuese rabino, ¿sí?
Ok, en lugar de ello, fue uno de los banqueros más famosos del mundo, lo que no le impidió seguir cumpliendo la Torá en la forma más estricta. Ahorita en cuanto a los nombres, a veces hablar de los nombres en el judaísmo es un volado, porque por lo mismo de que se cambiaban de país en país, en cuestión también por seguridad, por persecución, a veces ya los nombres para ellos, no son tan importantes. En un país se llamaban de una forma y luego se iban a vivir a otro lado y ya no se llamaban así. Por ejemplo, Benjamin Netanyahu, su papá nació, si mal no recuerdo, en Polonia. Benjamin Netanyahu es el primer ministro de Israel y su papá se llamaba totalmente diferente, era otro nombre. Si ustedes, por ejemplo, conocen a Gene Simmons, el bajista de Kiss, él es nacido en, si mal no recuerdo, o en Tel Aviv o en Askelon, no tengo el dato, pero él es judío, o sea, es israelita y es judío, ¿sí? Por ahí creo que su mamá se divorció, el papá los abandonó y la mamá se fue, si mal no recuerdo, a Nueva York. Sí, también Paul Stanley es judío. Hay muchos apellidos que puedes rastrear como judíos, pero a veces ya se van a otro lugar y se llaman diferente. De hecho, por ejemplo, el apellido que yo tengo, Carvajal, es de origen judío. Carvajal está en idioma leonés, o sea, es de origen del Reino de León en España, ¿sí? El Reino de León hablaba un dialecto que se llamaba el leonés, que es muy similar al castellano. Y Carvajal significa robledal, ¿sí? O sea, un lugar lleno de robles, robledal, es lo que significa Carvajal, ¿sí? Ok, pequeña pausa porque se le estaba acabando la pila a mi equipo. Este, entonces, híjole, esto lo hago como un comentario por si de repente nos equivocamos en los nombres, pues a final de cuentas, luego ya después fue la familia Rothschild, ¿sí? Por si hay algún error en los nombres, en los apellidos. El chiste es que sepamos identificar también nombres y apellidos judíos. Entonces, esto no le impidió que fuera un observante de la Torah, o sea, se convirtió en uno de los banqueros más importantes, pero era un observante de la Torah, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo es que este joven huérfano, nacido en el gueto de Frankfurt, ¿sí? reunió una fortuna tan extraordinaria? He aquí la historia en la que fue protagonista principal Moisés Rothschild. Entonces fue Moisés Rothschild y luego Meyer Angel Rothschild, ¿sí? Ahí está. Nos va quedando un poquito claro. En la pequeña ciudad de Galicia llamada Chorkov, ¿sí? La comunidad judía eligió un día un dirigente espiritual, un rabino conocido a la vez por su gran piedad, ¿sí? y por su vasta erudición. Su nombre era Zvi Hurwitz, pero cariñosamente lo llamaban Rav Hershele Chorkauer. ¿Sí? Aquí está, en la pequeña ciudad de Galicia llamada Chorkov, ¿sí? La comunidad judía eligió un día como máximo dirigente espiritual un rabino que se llamaba Zvi Hurwitz, pero cariñosamente lo llamaban Rabbi Hershele Chorkauer. Wow. Creo que esto era en Polonia, si mal no recuerdo. Este, Está bien cañón porque de repente los judíos andaban en Alemania, andaban en Polonia, andaban en Inglaterra. Aquí tengo que estudiar un poquito el tema porque dice que la ciudad se llama Galicia. No sé si tenga algo que ver con Galicia, de España, porque hubo judíos sefarditas que emigraron a Holanda, Países Bajos y a Alemania. No sé si tenga algo que ver. Los judíos sefarditas se fueron de España a Europa. Al oeste de Europa, entonces pues hay que seguir estudiando. Está muy interesante este tema. Entonces, considerados por todos como un Shadik, o sea, un Shadik es como una persona, wow, es que cumple todas las leyes
de la Torá. Numerosos habitantes venían a pedirle un consejo o una bendición. Estaba siempre dispuesto a ayudar al prójimo y especialmente a las viudas y necesitados, para los cuales realizaba colectas especiales. Como inspiraba una confianza total, todo aquel que deseaba efectuar una donación no encontraba nada mejor que hacerla por medio del santo rabino. O sea, era una persona, vamos a decirlo así, bien acreditada, con con muchas credenciales, que la gente decía: quiero donar, en vez de dárselo a alguien, pues se lo doy al rabino, y por medio del rabino le va a llegar a alguien. Luego dice: es comprensible que una persona con tantas responsabilidades necesitase un ayudante. Este cargo lo tenía el joven Moisés Rothschild. El sueldo no era particularmente elevado, pero Moisés era feliz por poder estar cerca del Sadik. O sea, era un privilegio poder estar cerca del rabino. Desempeñó sus tareas con gran entusiasmo y en poco tiempo ganó la confianza de todos y fue considerado como un miembro de la familia, ¿sí? Pero llegó el tiempo en que Moisés deseó fundar su propio hogar. O sea, Moisés, o sea, aquí, para no perdernos, el padre era Moisés Rothschild, ¿sí? Aquí para que no se pierdan y cuando lean la historia no se confundan. El hijo se llamaba Meyer Angel Rothschild. De él no estamos hablando. O sea, de él ya dijimos que él después fue un banquero, sí, fue un banquero, que el padre, o sea, Moisés quería que fuera rabino, pero no fue rabino, fue un banquero. Y Moisés Rothschild tampoco llegó a ser rabino, era discípulo del rabino Herschel Schorkauer, pero en teoría no llegó a ser rabino. Pero sí fue un aprendiz muy valioso e hizo algo que Dios se lo tomó en cuenta y bendijo de una gran manera. Entonces fue aceptado como parte de la familia, ¿verdad? Y él quiso después fundar su hogar, se quiso casar, se casó con una joven judía de Sniatin y se estableció ahí donde su suegro, y lo ayudó a instalar un pequeño negocio. O sea, el suegro lo ayudó a instalar un pequeño negocio. Algo que quiero aclarar, bueno, antes que todo, disculpen si el video tiene algunos errores, está grabado así de manera casual. Pero algo que quiero aclarar es que entre la comunidad judía ellos se apoyan de una manera increíble. Ellos, entre ellos no hay nadie que esté pobre, por así decirlo, salvo que así le guste vivir, porque entre todos se apoyan para poner negocios. O sea, ahí si tú no tienes capital, si no tienes la manera, entre varios se apoyan, te ponen capital tu familia y te levantas porque te levantas. Eso es algo que nos hace mucha falta. Definitivamente acá en Occidente muchas veces te levantaste, pero porque tú empezaste desde cero. No tenías nada, pero tú creaste capital, echaste ganas y te fue excelente. Pero la verdad es que no hay ese apoyo como en la comunidad judía. Vienes de familia a veces y bueno, ahí sí hay manera a veces de que te apoyen, pero la realidad es que te tienes que rascar tú por tu propia cuenta. Entonces dice aquí que el suegro le ayudó a instalar un pequeño negocio y ahí empezó Moisés Rothschild. Dice: un tiempo después, el día antes de Pesaj, de Pascua, durante bueno, una celebración, un tiempo, estaban buscando ciertos alimentos para la Pascua. Dice por aquí que al Rab Herschel descubrió que le habían robado una bolsa con 500 golden, una moneda del lugar, del cajón de su escritorio. La suma era considerable y constituía el ahorro de personas no pudientes que con gran esfuerzo habían logrado reunir algún dinero y se lo habían confiado al rabino. ¿Sí? O sea, imagínate, el rabino tenía, no sé, tantos cientos de miles para donar, para dar a la caridad, para dar a la gente que más lo necesitaba, y de repente se le pierde, de manera misteriosa se le pierde el dinero. Entonces, en resumen, aquí parafraseando, el rabino dijo: pues no es posible que ese dinero se me haya perdido porque alguien, una sola persona sabía dónde estaba ese dinero, y el rabino no quería pensar mal, ¿verdad? Pero dijo: solamente una persona sabe o sabía dónde yo tenía ese dinero, ¿verdad? Entonces él no tenía manera de reembolsar ese dinero, de sacar de otro lugar ese dinero para darle a las viudas, a los huérfanos, a los desvalidos. Una persona sabía de ese dinero y ese era Moisés Rothschild. Wow. Entonces, ¿qué pasó aquí? Rabino había depositado en él toda su confianza y no hubiera soñado siquiera una acción tan baja de su parte. De todas maneras, era necesario rendirse ante la evidencia. ¿Era posible que Moisés, ante gastos tan urgentes para formar su nuevo hogar, hubiese tomado el dinero a título de préstamo? El muchacho era honesto, seguramente devolvería el dinero lo antes posible. Después de llegar a este razonamiento, que era el único posible, el rabino decidió no contar nada a nadie. No había que causar daño en la colectividad y menos aún acusar a nadie de robo.
Pensaba hablar con Moisés y aclarar el asunto con él sin que nadie se enterase. Por lo tanto, al tercer día de Pascua o de Pesaj, ¿sí? Alquiló un carro a caballos y se fue a Sniatin, donde vivía Moisés Rothschild, para ver a su ex ayudante. O sea, ya no era su ayudante, realmente como que estuvo un tiempo con él, luego fundó su familia y se tuvo que retirar. Ya no era su discípulo, pero él sabía dónde estaba el dinero. Entonces, su partida no sorprendió a nadie en la colectividad. El rabino acostumbraba a realizar pequeños viajes, pero quien se sorprendió fue Moisés al verlo entrar de manera tan inesperada en su modesto negocio. O sea, fíjate, sí. La verdad que hay cositas que vamos agarrando. Moisés ya se había ido a formar su familia, ya había montado su negocio, ya no era ayudante del rabino, pero él sabía dónde el rabino ponía sus cosas y dónde las escondía, dónde las confiaba. Entonces, como el rabino decía, wow, entonces fue él, porque era el único que sabía. Dice aquí, como ambos estuvieron solos, el rabino con mucho cuidado relató a Moisés el motivo de su visita. Le dijo cómo había descubierto la desaparición de la bolsa, asegurándole que ni pasó por su mente la idea de un robo. ¿Sí? O sea, él luego pensó el rabino, si lo agarró Moisés Rothschild, pues quizá fue un préstamo que tuvo que hacer porque le pasó algo y me lo va a devolver. ¿Acaso Moisés, apremiado por la necesidad, había querido tomar prestado el dinero por cierto tiempo? Ciertamente, aun con esta intención, tal gesto era contrario a las leyes, pero suele suceder que el ser humano ceda a la tentación. De todos modos, si reparaba su falta, ¿sí?, podía estar seguro de que Dios lo perdonaría. El rabino también estaba dispuesto a perdonarlo. Además, Moisés podía contar con su entera discreción. Nadie se enteraría jamás de lo sucedido. El rabino concluyó diciendo que si esa suma le hubiese pertenecido no habría tratado de recuperarla, pero aquel dinero no era del rabino, era propiedad de viudas, huérfanos, gente pobre, cuya misma vida de él dependía. O sea, eso era lo que al rabino le apuraba, no era dinero de él, era dinero que ya estaba destinado para la gente desvalida. O sea, fíjense cómo la sabiduría del rabino, él decía, bueno, si es mío, pues ni modo, si lo agarró Moisés, pues que le sirva, que le aproveche, como decimos acá en México. No era dinero de él. Entonces dice, a medida que el rabino hablaba, Moisés empalidecía y su mirada se llenaba de inmensa tristeza. De pronto no pudo contener sus lágrimas, seguramente ya lo atormentaban el remordimiento, al menos el rabino lo interpretaba así, y esto acrecentó su estima por Moisés. Entonces, en resumen, Moisés Rothschild, con sabiduría, no de rabino, pero con sabiduría de judío observante, le dijo, ok, no le discutió nada, le dijo, ok, ¿cuánto era? Tal cosa. Ok, rabino, déjeme se lo doy. ¿Sí? No dijo ni una palabra, no se excusó, no se explicó, le dio lo que tenía en su caja, en su negocio, se fue a la trastienda y le trajo otro tanto y le dijo, rabino, no le completo todo, una gran disculpa, pero le doy tanto y le prometo que lo demás se lo voy a pagar tal día. Entonces el rabino se sintió alegre, dice, el rabino se sentía feliz de que todo se acomodaba. Siempre había pensado que Moisés era un muchacho bueno y honesto, su actitud, pues sí, obviamente quizás se metió en problemas, tuvo que tomar el dinero, pero qué alivio saber que lo regresó y que los huérfanos no se quedarían sin el dinero. Recibió la mitad, pero la otra mitad se le iba a devolver, ¿verdad? Entonces, pues el joven estuvo viendo al rabino regularmente hasta que prácticamente le pagó la suma completa. Entonces prácticamente ya eso quedó en el aire, el rabino perdonó a Moisés, Dios perdonó a Moisés, Moisés pagó esa deuda, y todos felices. El rabino se quedó con buen sabor de boca y Moisés pues cumplió con el rabino. Pero ¿qué creen? Sí. Cierto día en que Rabí Herschel estaba profundamente sumido en el estudio, llegó a su casa un mensajero que venía de parte del oficial de policía. Disculpando por molestarlo, le dijo que tenía que ir a la comisaría. ¿Por qué? No le dijo, pero tenía que ir. No tenía ni idea, pero el jefe de policía lo recibió amistosamente y le preguntó si en últimos tiempos no se le había perdido algo en su casa. El rabino dijo, pues sí se me perdió algo, pero no, sí lo pude recuperar. Entonces el jefe de policía le dice, bueno, lo que pasa es que pasó algo y quiero que se siente. Ok, pues ¿qué pasa, oficial? Bueno, si usted me promete no emprender ninguna acción contra un inocente que además ya reparó su falta, le contaré todo. O sea, el policía le dijo, bueno, a ver si se le perdió algo y lo encontró, dígame quién fue, qué pasó. Y el rabino con miedo le dijo, bueno, es que sí se perdió, pero si lo hallé, le voy a decir quién fue, pero no vaya a tomar acciones legales. El policía le dijo, no hay ningún problema, si lo devolvieron, pues adelante, no pasa nada.
Pero realmente lo que el policía quería saber era otra cosa. El jefe de policía le dice, ustedes los judíos son algo asombroso. O sea, tú me platicas que tu ayudante esto, bla, 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 te lo devolvió. Wow, qué muchacho, ¿quién es ese muchacho? Y el rabino le dijo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le dijo el policía, pues mira lo que yo tengo aquí en mis manos. Y le sacó la bolsa de dinero con el dinero que él tenía y el dinero que había perdido. Claro, ya no tenía los 500 golden, ahorita les platico por qué. Dice, el jefe de policía se alegró del todo, esperó unos instantes y llamó a unas personas que tenía por ahí atoradas, que tenía ahí enjauladas. Estas personas, ¿quiénes eran? Era una mujer con su esposo que obviamente estaban esposados. ¿Los conoce usted?, preguntó el jefe de policía al rabino, y él dijo, no. Herschel le dijo, no, no los conozco. Respondió este último, cada vez más intrigado, absorbido por los libros, como usted está siempre, no se fijó en la cara de la doméstica que le ayudaba, que limpia su casa, pero poco importa que la reconozca o no, pues ya confesó todo. O sea, una doméstica que le ayudaba al rabino, que él ni se dio cuenta porque estaba estudiando la Torah siempre. Déjenles digo qué hizo. Eh, Ella encontró la bolsa en la casa del rabino, ¿verdad? La hurtó, la sustrajo sin creer que el rabino se diera cuenta, la escondió y luego se la llevó a su casa, en las afueras donde vivía con su marido. Fíjense lo que hizo la casera. Ambos decidieron enterrar el botín en el granero para que no despertara sospechas, pero el marido era un ebrio con no sé qué dice por aquí, era un ebrio acérrimo y no pudo resistir la tentación de sacar algo para irse, ya saben, a tomar. Se fue a tomar un día, se fue a tomar otro día, se fue a tomar al tercer día y dijo el del bar, este trae dinero, este nunca trae dinero, ¿de dónde lo está sacando? ¿Y qué creen? Fue y lo acusó con la policía. Dijeron, trae dinero, no es bien habido, ¿de dónde lo sacó? El del bar, fíjense, me está consumiendo, pero no quiero que me consuma porque está usando dinero robado. Entonces, el hombre fue detenido, negó todo, pero tras algunos latigazos lo hicieron confesar y se tuvo que llegar también a la comisaría a la esposa. Entonces, en resumen, la historia está súper larga, por eso les recomendaría que me pidieran la liga. Imagínense qué pasó. Cierto tiempo después, el rabino vuelve con Moisés Rothschild y le dice lo que ya todos debemos de suponer, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te hiciste tú pasar por el culpable? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué? Bla, 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 bla. Y dijo, no, es que pues si el único que sabía era yo, ¿qué más podía hacer que yo agarrar la responsabilidad? Si nadie más sabía, yo tenía que agarrar la responsabilidad, pudiera o no pudiera, porque yo era el único, aparte de usted, que sabía. Y si usted no fue, pues fui yo. Tuve que tomar esa responsabilidad. Entonces dice aquí, el rabino estrechó a Moisés en sus brazos y le dio su bendición pidiendo a Dios que le diese una gran fortuna para que siempre pudiese ayudar a los pobres necesitados. Aquí está la suma que tan generosamente pagaste de tu bolsillo. Vuelve a Frankfurt, donde tendrás mejor ocasión de hacer buenos negocios y cumplir buenas acciones. Que Dios esté contigo, con tus hijos y con los hijos de tus hijos en todas las generaciones futuras. La bendición de Rabí Herschel Schorkauer no fue dada en vano. Moisés Rothschild fue un gran comerciante en Frankfurt, dedicándose también a operaciones de cambio muy ventajosas. Su hijo Ansel Rothschild tuvo aún más éxito que él. Sus 5 hijos que se establecieron cada uno en otra capital de Europa ayudaron a acrecentarla. Fíjense, fue Moisés Rothschild y luego Meyer Ansel y luego tuvo 5 hijos. Dice, la fortuna creada por Moisés Rothschild creció y se multiplicó de generación en generación. Un nieto de Moisés Rothschild, el barón Edmond de Rothschild, que encabezaba la casa Rothschild y vivía en Francia, se distinguió particularmente por su acción en favor de sus correligionarios, ayudándolos por todos los medios posibles, lo que le valió el apodo de Hanadif Hayadua, el ilustre benefactor. Su vida fue larga, murió en París en el 1934, a los 90 años de edad. ¿Sí? Entonces, aquí está la bendición. La palabra que el rabino le dio a Moisés Rothschild. Es algo increíble lo que Moses Rothschild hizo. Se negó a sí mismo. O sea, se negó a sí mismo en el aspecto de que yo no fui. No. Agarro la responsabilidad. Aún yo no haya sido, porque la lógica dice que yo tuve que haber sido, ya que el rabino y yo eran los únicos que sabíamos. Entonces, y por esa obra,
por esa valentía, por ese coraje, por esa pues bendición de seguir y respetar la Torá y aplicar la sabiduría hebrea. Le valió esa grande bendición dada por el rabino Herschele Schortkauer. Una historia muy bonita y a mí me quedó ahí muy en claro que a veces quizás tú o los que tienen la riqueza, la abundancia, quizá no son muy observantes, no son muy amantes de Dios, quizá no conocen mucho de eso, pero alguien arriba hizo algo y te está beneficiando, ¿sí? La bendición está llegando a tu vida por algo que hizo un antepasado tuyo, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo. Valórala, aprovéchala, no la pierdes porque se puede perder. Se puede perder. Recuerden que hay un ciclo de la riqueza, donde unos construyen, bueno, hay unos que no tienen nada, y luego está el que medio construye, y luego está el que lo acrecenta de una forma exponencial, hay otro que lo mantiene, y hay otro que lo despilfarra y vuelven a quedar en la miseria. Es el círculo de la riqueza. Yo en mi familia, por ahí ese círculo ya ha sucedido. No sé en qué etapa estoy yo, hay que analizarlo, pero viene uno de familias eh, pues con cierta prosperidad, con cierta abundancia que se tuvo en su tiempo, los abuelos de uno, los bisabuelos. Entonces hay que mantenerlo, hay que echarle leña, hay que echarle combustible para que siga prendido, pero sobre todo siempre estar honrando lo que es al Eterno, honrar la palabra, no alejarse porque en cualquier momento podemos perder todo lo que tenemos, y obviamente, ¿por qué no también construir lo nuestro, lo propio, y enseñarle a nuestros hijos lo mismo? Me quedo con la enseñanza de Moisés Rothschild, me quedo con la enseñanza del rabino, la tomo, la agarro y la emulo, ¿sí? Voy a honrar a Dios con todas mis acciones, con todos mis hechos, y aunque yo no haya cometido algo, pero de mí dependa que algo no se afecte, me puedo tomar esa responsabilidad y decir, va, el Eterno me va a bendecir de una manera increíble por haberme yo hecho responsable de algo que no me correspondía. Así que aprendamos la lección, aprendamos la reflexión, la historia de la vida real. Aquí abajo les pongo mis redes sociales, pídanme la liga y échense la historia de una manera más tranquila. Dios los bendiga, mucho éxito, y no olvides pasar a suscribirte y a ver el video sugerido. Bendiciones.